¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a estar siguiendo nuestras clases de trastornos del tubo digestivo superior, ¿verdad? Sobre todo esófago, estómago, revisando uno por uno. En esta ocasión vamos a estar hablando de las hernias hiatales, ¿verdad? Hernias hiatales son patologías bastante frecuentes por encima de los 50 años, ¿verdad? Asociados también a reflujo gastroesofágico. Para hablar un poquitito sobre la hernia hiatal, vamos a hablar un poco sobre la anatomía, un repaso rápido del diafragma en la parte inferior. Estamos viendo la cara inferior. Es un músculo importante en la respiración, con una zona céntrica blanquecina tendinosa que asemeja mucho a un trébol, ¿verdad? Este se llama centro frénico, ¿verdad? Y por fuera más muscular, adherido siempre a la cara interna de la fascia endotorácica, ¿verdad? A las costillas, a los cartílagos y en la parte posterior de la columna vertebral. Tiene dos pilares importantes que se entrecruzan en la parte superior, formando así ciertos hiatos, ¿verdad? El hiato esofágico, el hiato eh, de la vena cava inferior y el hiato de la aorta, ¿verdad? Por él pasan diferentes tipos de elementos, ¿verdad? Ya sea la vena cava inferior, el esófago, el nervio vago, ¿verdad? El, la aorta, las venas ácidos y el conducto torácico, ¿verdad? Las hernias las hernias hiatales son hernias adquiridas que se producen por el pasaje de las vísceras abdominales hacia el tórax. Acuérdense que el tórax tiene una presión negativa y el abdomen tiene una presión positiva, ¿verdad? Estas hernias que protruyen hacia adentro del tórax a través de los hiatos, ¿verdad? El hiato esofágico sobre todo, parte de las fibras musculares del diafragma nacen de los cuerpos de la apófisis transversa de las vértebras lumbares superiores, ¿verdad? Estas dos fibras ascienden y se entrecruzan en la parte superior, ¿verdad? Tienen dos fascículos, llamamos pilares diafragmáticos, uno situado a la derecha, otro a la izquierda, ¿verdad? Ambos lados de la aorta, ¿verdad? Ambos pilares y más frecuentemente el derecho aportan fibras que rodean el esófago para insertarse en el tendón central del diafragma y constituir lo que se llama el hiato esofágico, ¿verdad? Acuérdense que tenían una función también de esfínter, ¿verdad? Ayudan a la compresión de esa parte del esófago para impedir el reflujo gastroesofágico, ¿verdad? ¿Cuál es la etiología de estas hernias? Sobre todo es la lasitud, ¿verdad? La debilidad de estos elementos de fijación del estómago, sobre todo un orificio yatal amplio también y un aumento de la presión intraabdominal serían los factores posibles de las causas de la alteración que se ocurre en ese lugar. Esto produce la protrusión de parte del estómago hacia adentro de la cavidad torácica y esto es lo que nosotros le llamamos como hernia hiatal. Se puede ver de nacimiento también por debilidad del diafragma en sí y puede pasar víscera o intestino o estómago o colon hacia adentro de la cavidad torácica, ¿verdad? Son muy peligrosos y tienen que ser operados lo antes posible y cerrar esa debilidad de las hernias diafragmáticas porque puede ocasionar como ocurre habitualmente en las hernias inguinales o escrotales, puede ocurrir una complicación que se llama atascamiento o estrangulación, que puede llevar a la perforación y luego a la muerte por una peritonitis, ¿verdad? La cara inferior del músculo diafragmático se encuentra revestida por una fascia endoabdominal o un peritoneo abdominal, parietal sobre todo, que son dos peritoneos, uno parietal y uno visceral, ¿verdad? Mientras que la fascia endotorácica recubre la superficie superior, ¿verdad? A partir de la fusión de ambas láminas se constituye lo que nosotros le llamamos el ligamento freno-esofágico, la cual se inserta en la capa muscular de la porción dental del esófago.
permitiendo la fijación del hiato y asegurando el esófago distal, aproximadamente de unos 3 centímetros en el interior del abdomen, ¿verdad? Aquí podemos ver el esófago distal, ¿verdad? La transición entre la mucosa esofágica y la mucosa gástrica, ¿verdad? La fascia que recubre a la pared abdominal. Esta es lo que llamamos unión gastroesofágica, ¿verdad? Aquí hay un ángulo de 45 grados. Esto le llamamos por anatomía ángulo de His, ¿verdad? Y aquí en esta porción, en donde se engruesa un poco la anatomía y se inserta el ligamento frenoesofágico, esta es la porción donde nosotros le llamamos esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Aquí está el diafragma, esta porción del diafragma, debajo de él es donde viene la fascia, es donde se forma el ligamento frenoesofágico, ¿verdad? El fundus, el peritoneo del estómago que vuelve a recubrir y ser parte del ligamento frenoesofágico. Esos elementos son los que mantienen siempre al estómago en esa posición, para evitar que vaya hacia arriba, ya que arriba hay una tracción, ya que ahí hay presión negativa, ¿verdad? Las hernias hiatales, así como dice su nombre, del hiato, habitualmente tienen tres tipos importantes, ¿verdad? El hernia por deslizamiento, el paraesofágico o la hernia mixta, ¿verdad? Pero en las últimas clasificaciones le dieron uno más que es prácticamente que toda la cavidad, los órganos abdominales se metan dentro de la cavidad torácica, eso hablan como tipo 4, ¿verdad? Pero aquí podemos ver bien definido la tipo 1 o A. Este tipo de hernia y tal es cuando abomba hacia el tórax y se pierde esa línea de transición. La línea de transición y el ligamento frenoesofágico prácticamente están dentro del tórax, no está en el nivel del anillo donde trabaja el esfínter, ¿verdad? Entonces, habitualmente este tipo de hernia permite el reflujo gastroesofágico. En este tipo del B ya no, porque en este tipo se mantiene la porción de transición por debajo del ligamento frenoesofágico, ¿verdad? Y el tipo C es una especie de mixto porque ambos dos están metidos dentro del tórax. Habitualmente la del tipo 2, la axial o la por deslizamiento, esa es la más frecuente, ¿verdad? Las hernias mixtas se ven en menor y las paraesofágicas solamente en un 10%. Y esta es la tipo 4 que estábamos hablando, que prácticamente todo el estómago está metido dentro del tórax, ¿verdad? Entonces, dijimos dos tipos. La tipo 1, hernia por deslizamiento. La tipo 2, hernia por paraesofágica. Y la tipo 3, una hernia mixta. Y la tipo 4, cuando ya prácticamente todos los órganos están pasando a través del hiato, ¿verdad? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿verdad? Esta es la paraesofágica, ¿verdad? O sea, el fundus gástrico se mete paralelo al, al esófago, pero el esfínter se mantiene anclado por el ligamento frenoesofágico en su posición normal. Habitualmente evita que haya reflujo gastroesofágico. En el tipo 1 no ocurre eso. El- la transición y el lugar donde funciona el esfínter esofágico inferior se pierde, acá se puede ver cómo se va hacia arriba y es desplazado hacia arriba, entonces este tiene mucha enfermedad de reflujo gastroesofágico porque el esfínter no está funcionando en forma. Y el tipo 3 ya prácticamente ven cómo se pierde la transición, está ya metido dentro del tórax y también hay parte del fondo gástrico metido dentro del tórax. El tipo 1 se caracteriza por el pasaje del esófago a través del hiato esofágico al mediastino posterior. Por lo general no existe saco peritoneal y en el caso de que exista el esófago forma parte de ese deslizamiento, ¿verdad? Está vinculado en el deterioro estructural de la membrana frenoesofágica, o sea, los ligamentos están hundidos, ¿verdad?
El fenómeno suele producirse por aumento de la presión, por estiramiento y por producirse por envejecimiento, ¿verdad? Por la edad, ¿verdad? Se ve sometido al esófago por movimientos del glutorio y la diferencia de presión tóraco-abdominal, ¿verdad? En una revisión efectuada por Postlethwaite en, en 1310 casos de hernia hiatal, el 85% correspondían al tipo 1, ¿verdad? Sin embargo, su incidencia exacta es difícil de determinar ya que el diagnóstico depende de la calidad de estudio radiológico. Con maniobra de compresión abdominal se demuestra que la hernia por deslizamiento en el 50-80% de las veces se ve en la población normal, ¿verdad? En cuanto a la incidencia según la edad, casi siempre es por encima de los 50 años, ¿verdad? Porque es un deterioro por la edad de los músculos y de las fibras que mantienen fijo el estómago, ¿verdad? La presentación clínica, solo el 5% de los sujetos estudiados con hernia hiatal por deslizamiento presenta algún tipo de síntoma atribuible a la enfermedad, ¿verdad? La hernia sintomática puede producir pirosis, dolor retroesternal, disfagia, tos nocturna, sangrado, melena, ¿verdad? Síntoma atribuible a una esofagitis por reflujo. La serie gastroesofágica, el método diagnóstico más apropiado, más común, la endoscopía después se puede hacer para ver si hay lesiones dentro del epitelio y hacer biopsia, ¿verdad? Una endoscopia puede mostrar una zona de separación entre el cambio mucoso y esofágico gástrico y los límites del hiato esofágico. Los estudios de manometría esofágica podrán manifiesto a la incompetencia del esfínter esofágico inferior responsable del reflujo gastroesofágico. La hernia hiatal por deslizamiento sin reflujo gastroesofágico no debe considerarse una enfermedad y por lo tanto no debe ser tratada. O sea, el tratamiento suele ser siempre médico, ¿verdad? El tipo 2 o hernia paraesofágica se caracteriza por el pasaje a través del hiato esofágico de una porción de la totalidad del estómago que se extiende en forma paralela al esófago. Se sitúa por encima del esfínter esofágico o gástrico esofágico inferior, ¿verdad? Lo cual conserva su posición normal y con ello también conserva su tono, ¿verdad? La hernia paraesofágica se produce a partir de la existencia de un defecto en la zona de debilidad, en el anillo en sí, en la región anterior al hiato. El segmento abdominal del esófago permanece en su posición infradiafragmática por acción del ligamento esofágico, o sea, se mantiene siempre el esfínter en su lugar habitual, ¿verdad? Al lado del paralelo al esfínter es donde se produce la herniación, ¿verdad? La herniación del estómago del hiato se halla cubierta por un peritoneo y debido a las diferencias de presión entre el tórax y el abdomen, este tipo de hernia crece con el tiempo. A medida que se torna voluminosa, se ensancha el diámetro del hiato y puede ocurrir una rotación del estómago que mantiene fijos alcardias y el píloro habitualmente en una situación que se conoce como vólvulo gástrico intratorácico, o sea, puede volvular. La epidemiología, según Hill, representa el 3.5 de la hernia hiatal y su mayor incidencia es a partir de la sexta década de la vida. Existe una alta incidencia de disfagia, plenitud postprandial, ya que el estómago se mete en una porción y eso hace que se achique el estómago. Explican por compresión del esófago adyacente y porque el estómago es herniado, ¿verdad? Y que se acentúa por la torsión de este en algunos casos. Otros síntomas pueden presentarse con cierta frecuencia son la hematemesis, o sangrado, ¿verdad? Causado por ulceración de la mucosa debido a la isquemia y a la neumonía respirativa. En otros casos pueden ocurrir complicaciones graves que requieran un tratamiento quirúrgico de urgencia como el infarto gástrico agudo, la perforación, isquemia secundaria a la torsión. Esto se observa sobre todo en los casos donde haya un pólvulo. ¿Cuál es el método diagnóstico principal? Es la radiografía, sobre todo con contraste, ¿verdad? Se puede usar radiografía simple, permite sospechar que haya una hernia, ¿verdad? Por los niveles hidroaéreos, la mayor exactitud siempre se da con la serie gastroesofágica, ¿verdad? La endoscopía es útil para ver si es que hay lesiones, sangrado, y la manometría y la pegametría esofagia son importantes para la investigación si es que hay reflujo gastroesofágico. Tratamiento de la hernia paraesofágica
antes de un tratamiento quirúrgico porque el índice de complicaciones es muy alto, ¿sí?